Amén, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es para nosotros estar acá después de un hermoso tiempo que tuvimos el domingo pasado. Amén. ¿O solamente yo pienso que fue así? Bueno, yo creo que nos hacía falta, ¿verdad? Como iglesia, tener ese tipo de salidas, compartir, platicar los unos con los otros. Y la Biblia no se equivoca. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición, hermano, poder compartir lo que estuvimos haciendo allí, y que Dios también nos permita en lo adelante seguir teniendo ese tiempo de calidad entre nosotros, fortalecer los lazos de comunión, porque el único que se lleva la gloria aquí es el Señor, y nosotros somos edificados mutuamente. Les invito por favor a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 13. Recuerden que nosotros estamos tratando uno de los libros más extensos del Nuevo Testamento, Hechos, y que prácticamente constituye el trasfondo histórico de la mayoría de las cartas que nosotros conocemos, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de otras más. El libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar historia en las cartas. En las cartas va a encontrar instrucciones, ¿verdad? Elogios, va a encontrar reprimenda, una serie de detalles con respecto a la vida de iglesia, y también respondiendo a inquietudes según el tipo de carta que se escribe. Sin embargo, Hechos nos narra básicamente lo que el Señor quiso que nosotros, con lo que nosotros nos quedáramos, porque al fin y al cabo no tenemos una biografía completa de ninguno de los apóstoles. Tenemos detalles específicos de su vida. No tenemos, por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo, conocido originalmente como Saulo de Tarso, sabemos su ciudad natal, sabemos su ministerio, que a partir del capítulo 13, como ya estamos viendo, se comienza a detallar su ministerio precisamente como apóstol a los gentiles. Pero hay muchos detalles de su vida que no sabemos, que sí en las cartas él da algunas que otras pinceladas, pero al fin y al cabo no tenemos de ninguno de los apóstoles todo ese detalle. De hecho, ya sabemos que antes del capítulo 13 se habla del ministerio posterior del apóstol Pedro, pero en el capítulo 12 muere Jacobo, y de Jacobo no se habla muchas cosas, pero sí se menciona su muerte. Entonces, Dios diseñó el libro de Hechos a través de Lucas para que nosotros veamos cómo en su soberanía la obra que empezó Cristo fue continuada por sus discípulos hasta que se expandió el evangelio por todo el imperio romano mediante el apóstol Pablo y sus compañeros. En el capítulo 13 justo nosotros vimos cómo comienza su primer viaje misionero, y para ello la Biblia nos presenta que estaban ellos ministrando la palabra, porque entre ellos dice la palabra que habían allí maestros, que habían profetas, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que ahí hacíamos la aclaración de que no es una fuerza, sino que es una persona, y que sobre todo, como dice Hechos capítulo 5, y lo vimos, es Dios. Por eso la palabra aquí dice, dijo el Espíritu Santo, si no, no hablara, es una persona. En ese contexto de servicio y ministrando al Señor, quedó bien claro que Dios tenía un propósito con Bernabé y Saulo para la obra a lo que le había llamado. De ahí en adelante entonces comienza, le imponen las manos a ellos para servir, lo despiden, y de inmediato entonces, como vimos hace unos días, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, el lugar natal de Bernabé. Pero una de las cosas o particulares que nosotros vemos en el libro de los Hechos
es que ellos hacían paradas específicas. O sea, se mencionan muchos lugares, se mencionan regiones, se mencionan localidades, y pareciera como que confundiera en un momento, porque pasan por lugares, no se dice que hicieron una obra evangelística allí, luego siguen su ruta y en lo adelante entonces encontramos que regresan y mencionan ese lugar donde sí ya hicieron la obra. Por ejemplo, en este caso, como lo vamos a leer ahora, en Perge, ellos no, los primeros versículos aquí, estoy hablando 13 y 14, ellos pasaron por ahí, pero no es hasta el capítulo 14 que vemos otra vez que ellos pasan y ahí sí predican. Pero en esta ocasión no era el momento que ellos entendían que debían de pasar, o porque tenían una meta, una ruta específica. Los viajes misioneros, que fueron 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, fueron viajes planificados. No fueron viajes de que vamos a ver por dónde nos metemos por allí, por dónde salimos. No. Recuerden que habían localidades que tenían sinagogas. Y las sinagogas jugaban un papel muy importante. ¿Para qué? Para el trabajo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque la sinagoga era prácticamente la plataforma, si pudiéramos usar el término, o el medio para ellos poder llegarle a la comunidad, que era ese era el lugar de reunión. Hoy nosotros sabemos que los tiempos van cambiando. La gente se van a las plazas, la gente se van a los campos, pero en este contexto las sinagogas jugaban un papel muy importante, por lo que vamos a ver precisamente en este texto, específicamente los versículos 13 en adelante. Pero veíamos que una de las cosas que ellos hicieron cuando llegaron y predicaron la palabra de Dios, que llegaron a Pafos, había una situación, y es que cuando ellos se acercaron para anunciar la palabra de Dios, y que tenían como ayudante a Juan Marcos, que dicho sea de paso, ese Juan Marcos que conocemos es el que muchos entienden que escribió el Evangelio de Marcos, que lleva su nombre. Pero bien, se resistía y que le hacía oposición a ellos era un famoso mago llamado allí Elimás, donde dice la Biblia, versículo 8, que él procuraba apartar de la fe al procónsul, que él deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul que estaba allí necesitaba o deseaba oír la palabra. Sin embargo, como siempre sabemos, cada obra que usted emprende para Dios, siempre el enemigo va a buscar personas que se oponen a la palabra. En este caso, este era el que le hacía oposición. Nosotros encontramos que en Hechos capítulo 16 había una muchacha endemoniada, que Pablo también y los que andaban con él tuvieron que apartarla, porque también se lucraban con esto. Y este mago le resistía. Otra parte de lo que nosotros vimos como puntos específicos esa vez, y es que el apóstol Pablo, en calidad de apóstol y la gracia que le había sido conferida, no solamente los apóstoles tenían la autoridad de Dios para poder sanar, para poder resucitar, como lo hicieron, sino que también en este caso que vimos la otra vez, sí se menciona que los apóstoles también podían ser el medio de Dios para aplicar un castigo, aplicar la disciplina de Dios. Por eso vemos que este Elimás, que se oponía, este mago, quedó ciego. Y el apóstol Pablo dice el versículo 9 que fijando los ojos en él, lleno del Espíritu Santo, le dijo su verdad: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, hablábamos de esa expresión, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué les hace recordar esto? Que lo mismo que le pasó a Pablo cuando perseguía a los cristianos,
y se encontró con Jesús camino a Damasco, fue lo mismo que Pablo ahora le aplica a este hombre. Pablo quedó ciego por un tiempo, ya lo sabemos, y increíblemente vemos también a Pablo ahora poniendo ciego a otra persona. Y una de las cosas que veíamos allí es los famosos predicadores hoy día que se van a los estadios, que se van a lugares concurridos y con el eslogan llamativo de que habrá milagros. Pero si ustedes se fijan, este apóstol Pablo, también Dios le dio la autoridad, la facultad de poner ciego a este hombre. Imagínense por un momento que uno de esos predicadores que está haciendo un llamado a la sanidad, pero que Dios lo llame, según ellos, a lo contrario, a enfermar a las personas y le pasen al frente. Todo lo que esté en pecado aquí, yo lo voy a dejar ciego en el nombre de Jesús. Imagínense eso. Se acaba la campaña. No vuelven más por ahí. La gente, ¿a qué va la gente muchas veces a la campaña? O a esos eventos. Como dice por ahí, a buscar su milagro. Yo no he visto una persona de esa haciendo esto. Entonces, eso es un argumento también importante para demostrar de que el ministerio apostólico había cumplido su propósito. ¿Por qué? Porque no solamente resucitaban, que no hemos visto el primero resucitar en este siglo, ni después del siglo primero, pero también aplicar el castigo de Dios. Pablo le llama a este mago hijo del diablo. Y una de las preguntas que hacíamos era, porque también Jesús en una ocasión le dijo a los judíos que se oponían a él, hijos de vuestro padre, el diablo. Y nosotros vemos cómo hay personas que usan esto como un patrón y le llaman hijo del diablo a todo el mundo y lo condenan. Y luego entonces al tiempo se sientan al lado suyo como un hermano en la fe. Y entonces, hermanos, hay que tener cuenta también con lo que nosotros tomamos o vemos como un ejemplo. Ciertamente sabemos que el que no está con Dios, ¿qué pasa? Pero la Biblia no nos manda a nosotros a que cada vez que nos vayamos a referir a una persona que está sin Cristo, llamarle ¿qué? Hijo del diablo. Lo hizo Jesús, lo hizo el apóstol Pablo a un mago, a una persona que estaba, dice directamente la Biblia, apartando de la fe al procónsul. No está en pecado necesariamente el decirlo, pero debemos tener mucho cuidado porque hay extremos que ya sabemos. Hay grupos religiosos que lo ven como algo muy normal, el que cada vez que le hablen a una persona le llamen hijo del diablo. Eso mismo pasa con el punto de que si todos son hijos o si hay criatura o hijos. Usted y yo sabemos que solamente son hijos ¿quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según las Escrituras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Pero cada vez que usted se lo dice a un impío, usted sabe que hay una resistencia. Hoy, ¿cómo que yo no soy hijo de Dios? Eso lo entendemos nosotros por las Escrituras. Pero nuestra manera de hablarle a ellos debe ser específica. Debe ser de guiarlo y mostrarle. Pero hay creyentes que usan esto para aprovecharse. Tú lo que eres un hijo del demonio, tú lo que eres un hijo. Y no es así, hermano. Usted tiene que hacerle entender que el problema no es que sea hijo del demonio o hijo de Satanás. Es que usted tiene que llevarlo a que igual que usted lo reciba al Señor y sea hijo de Dios. Ese es el punto. No alejarlo, porque ellos no entienden, ellos no pueden discernir las cosas espirituales igual que usted y yo. Es igual que ciertas doctrinas que se toma tiempo entenderlas y muchas veces que pensamos o queremos explicarlas en un 2x3. Cuidado con esto. Entonces, aquí vemos cómo en ese viaje misionero de Pablo, en su inicio, inmediatamente tienen esa oposición. Emprendieron el viaje, ahí estaba Elimas. Sin embargo, Dios mostró sus maravillas y dice en la Biblia, versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué fue lo que lo dejó maravillado a él? La doctrina del Señor. Porque
él quería oír la palabra y el mago le hacía la oposición, se resistía. Pero al final, después de que eso pasó, el apóstol Pablo entonces le expuso quién era Jesucristo, le habló más exactamente del camino del Señor y no se quedó solamente en el milagro. ¿Se entendió? Porque la finalidad no es que la gente se convierta viendo milagros, sino que aquí vemos la combinación en lo que había hecho Pablo, pero aquí dice que él quedó maravillado de la doctrina del Señor. A él se le predicó la palabra. A él no se le dijo ahora conviértete porque viste la maravilla de que yo puse ciego al otro. Realmente Dios ha establecido que el método para que las personas vengan al Evangelio no es a través necesariamente de señales, sino de la predicación de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces, una vez que ellos salen de allí, de ese lugar donde se encontraban, Pablo y sus compañeros, escuchen esa frase, versículo 13. Pablo y sus compañeros. ¿Qué le hace pensar esta expresión? Es la primera vez que vemos a este dicho. Hasta el momento, lo que vemos en los versículos anteriores es que Pablo, Bernabé y Saulo salieron a predicar. Le impusieron las manos, llegaron hasta allí, pasaron por Chipre, llegaron a Salamina, varios lugares. Entonces vemos lo que ya pasó, que mencioné hace un momento, pero ahora vemos una frase que nos está dando una pincelada de lo que va a mencionarse en lo adelante. Otras traducciones dicen los que rodeaban a Pablo. Cuando dice Pablo y sus compañeros, lo que está indicando el texto, hermanos, es que a partir de ese momento Pablo es reconocido como ¿qué? Como líder de la misión. Y es el apóstol, como ya sabemos de los gentiles, que se convierte en la figura central de casi toda la escena del libro de los Hechos. A partir de esa parte del versículo 13, encontramos a Pablo liderando el ministerio en sentido general. Se habla al principio de que Dios apartó a Bernabé y a Saulo. En el trayecto se le fueron añadiendo más, que ya usted sabe, Aquilas y Priscila, más adelante Timoteo y otros que él menciona en la carta, pero fueron los primeros que partieron. Sin embargo, esa frase, Pablo y sus compañeros, está indicando entonces ya el liderazgo de Pablo, la figura que es lo que va a mostrar a partir de ese momento el libro de los Hechos, a un Pablo protagonizando la mayoría de las escenas. Pero recuerden que Pablo mismo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A Pablo se le dio mucho, por eso fue que Dios lo puso a pasar por muchas cosas también. Pero Pablo comienza a liderar, y dice la Biblia que arribaron ¿a dónde? A Perge de Panfilia. Eso era una pequeña región en la parte central de la costa sur de Asia. Bueno, el mapa no lo tenemos ahí. ¿Qué importancia tenía este lugar para Pablo? Recuerden que habían rutas, y si podemos ver el mapa, habían rutas que eran obligatorias. O sea, habían rutas que eran obligatorias, sí o sí, había que pasar, ya sea que se quedaran a predicar o no. Pero en este caso, yo no sé si se aprecia, porque eso es, nosotros vamos a ver los 3 viajes misioneros, por ahí está marcando la ruta del primer viaje misionero del apóstol Pablo, partiendo desde el capítulo 13, como estamos viendo, y en lo adelante le vamos a ver si le enviamos esa imagen para que lo vea más tranquilo. Pero aquí en el texto no dice que Pablo desarrollara alguna parte ministerial o evangelística en Panfilia. Dice allí que llegaron a Perge de Panfilia, no dice más nada. Entonces, dentro de esa parte dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Cuál Juan? Juan Marco, ¿verdad? Recuerden que todo el contexto se está hablando de que Juan Marco era su ayudante. Lo dice en los versículos previos, aunque ya sabemos la disputa que hubo, o sea, el desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo con respecto a Juan Marcos, que Pablo no quería que fuera con ellos. Pero ya eso creo que se habló o se va a hablar un poquito más adelante. Pero
prácticamente era un lugar estratégico que el apóstol Pablo debía de pasar. Sin embargo, la Biblia no dice por qué razón cuando llegaron a ese punto, o al menos no lo especifica acá, Juan Marcos se volvió a Jerusalén y no siguió con ellos. Algunos entienden que esto pudo haber sido el detonante del desacuerdo que hubo entonces en el apóstol Pablo y Bernabé. Fíjense que el texto no está diciendo inmediatamente qué pasó, sino que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? Bueno, algunos han establecido diferentes razones. Una es que se fue probablemente por los peligros y las dificultades que se presentarían en el interior de Asia Menor, porque ya ellos estaban entrando a Asia Menor. Y en Asia Menor había muchas situaciones que lo vemos más adelante, los disturbios que se dieron en el ministerio de Pablo. Y algunos dicen, bueno, pero quizá era evitando eso, no quería caer en eso. Esa es una de las probabilidades que dan. Y lo cierto es que más adelante, pese al desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo, el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:11 y en Colosenses 4:10 se habla de este Juan como un hombre útil, como un hombre que ayudó y le sirvió a Pablo, aunque no en ese momento, pero sí en lo adelante. En la obra ministerial eso son cosas que se dan o que se pueden haber dado en un momento determinado. Sin embargo, hermano, las malas experiencias que uno tenga en un momento determinado con alguien en un ministerio no determina si esa persona en lo adelante puede ser una hermana o un hermano capacitado para hacer tal o cual función. Y eso es un tremendo ejemplo, hermano, que podemos ver. Hasta ese momento, Juan Marcos muy bien con ellos, presenció lo que había pasado anteriormente, como este hombre mago que se le resistió, quedó ciego y todo eso, pero cuando llegaron a este punto se apartó. Como le dije, hay muchas especulaciones con respecto a esto. Lo cierto es que él se volvió a Jerusalén y ellos entonces no se regresaron a Jerusalén con él, sino que siguieron hacia adelante. Y pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Aquí tenemos algunas informaciones, porque siempre que ustedes vean el apellido, como le dicen por ahí, cuando se le pone un apellido a una localidad es para distinguirla de otra con el mismo nombre. Y hay varias Antioquías. Entonces aquí se está hablando de Antioquía de Pisidia. Para ese entonces, o más bien a fines del siglo III, es que se habla de Pisidia como una región, pero en ese momento no era una localidad tan significante en lo adelante como se fue desarrollando. Sin embargo, Pablo y los que andaban con él llegaron allí. ¿Por qué se quedaron allí y no se quedaron en Perge? Sino que dice que pasaron de Perge a Antioquía de Pisidia. ¿Por qué? Lo que yo le mencioné hace un momento. Llegaron, versículo 14, a Antioquía de Pisidia y entraron ¿en dónde? ¿Por qué se quedaron? Porque estaba esa sinagoga. En el ministerio o en los viajes misioneros, las sinagogas eran puntos de reunión, eran puntos de encuentro, puntos estratégicos. Allí estaban los líderes, allí estaban la comunidad de los judíos, donde ellos podían primero llegarle a ellos y a partir de ahí permear con el evangelio a todos los que podían asistir. Entonces eso era parte de las estrategias que ellos usaban en sus viajes. Lo cierto es que antes del Señor comisionar al apóstol Pablo, él le había indicado a Pablo todos los padecimientos que él iba a padecer. Si Juan Marcos, por la razón que sea, se devolvió en ese momento, Pablo estaba decidido a ir a cualquier lugar, porque déjeme decirle que ir a una sinagoga donde habían judíos, maestros de la ley, regularmente por cortesía a los visitantes se le daba la palabra, si tenían alguna palabra de exhortación, eso lo menciona en el mismo texto.
pero era un desafío. ¿Por qué? Porque lo que Pablo iba a decir ahí en esa sinagoga, con esos líderes, esos zorros que estaban ahí, era contrario a lo que ellos enseñaban. Y recuerden que en muchas ocasiones se encontraron con saduceos que no encontraban que no creían en qué, en la resurrección. Imagínense ustedes, eso era un pleito seguro. Como siempre hemos dicho, andaban siempre con su piedra en los bolsillos por si acaso, por si la fe le fallaba. Pero realmente había que ser, o sea, cuando uno se pone en los zapatos del apóstol Pablo, porque uno lo ve muy bonito ahora, no, miren, pasaron por aquí, predicaron y miren, mucha gente creyeron, sí, pero ellos estaban expuestos a oposición, porque lo que ellos iban a provocar a través de esa enseñanza era disturbio. Por la gracia de Dios, sabemos que había lugares donde aceptaban con buen, ¿verdad? Con buen corazón, se convertía, pero no todos los lugares eran así. Ustedes van a ver que habían sinagogas donde todo el mundo creía y alababan al Señor, pero habían otras donde salían corriendo porque se armaban unos líos ahí. Imagínense ahora mismo que nosotros usáramos ese sistema, que llegara un forastero por ahí, para poner un ejemplo, un testigo de Jehová o cualquier otra, y de, esto es una sinagoga, venga, hable. Muy bien, yo tengo para decirle que si usted donó sangre a un familiar, usted está en pecado. Tengo para decirle que Jesucristo fue un simple profeta, el Hijo de Dios. Él no es Dios. Y que el Espíritu Santo que ustedes están diciendo, esa es la fuerza activa de Dios. Eso no es una persona, porque dice que se bebe, que es como el agua, que es como una paloma. ¿Cómo puede ser una persona? Y comienzan a hablarle aquí a uno. ¿Cuál sería su reacción? Como dirían algunos, amén, porque hay hermanos que dicen amén a todo. Obviamente ese método no lo usamos, pero estamos solamente dando a entender lo que implicaría cederle, como decimos hoy, ceder el púlpito a una gente que venga con otra enseñanza. ¿Qué dice el texto allí? Entraron en la sinagoga un día que era el día usual, que era el día de reposo. El sábado ellos se reunían porque eran judíos. Todavía ellos seguían con esas costumbres. Y se sentaron. Llegaron muy tranquilos. Están ahí esperando la costumbre que se hacía regularmente, la ceremonia, que ahí va a dar detalles de qué tipo. Este pasaje nos da información, a diferencia de otros, de qué cosas se hacían en una sinagoga. Aquí ellos dicen que llegaron y se sentaron. Ellos no llegaron y dijeron, aquí llegamos nosotros. Ellos esperaron su tiempo, se quedaron ahí sentados, y como ellos sabían lo que venía después, ¿qué era lo que venía después? Después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿a qué se refiere? Cuando dice la lectura de la ley y los profetas, voy a explicar algo antes de eso. En la sinagoga no era como en el tabernáculo o como en el templo, donde usted y yo sabemos que quienes estaban ahí y oficiaban, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, la tribu de Leví. Ahí era diferente, ¿verdad? Ahí se podía recibir personas que podían asistir a la sinagoga, a aprender, a enseñar y todo eso. Y Pablo tenía la costumbre, porque también él mismo, como ya sabemos, era fariseo, él conocía de primera mano en qué consistía eso, qué se hacía ahí, todo eso, y por eso tenía ese propósito de tener principalmente contacto espiritual con esos judíos para enseñarle la palabra, predicarle el evangelio, especialmente a ellos. Y mire lo que dice el texto aquí, que cuando se leyó, o sea, después de la lectura de la ley de los profetas, ¿a qué se refiere la ley? ¿Qué equivale a la ley?
se entiende que la ley se refiere a los escritos de Moisés. Eso es lo que se conoce como la ley. Y los profetas se refieren a los libros proféticos, obviamente. En Lucas, nosotros sabemos que hay 3 clasificaciones: la ley, los profetas y los salmos, o agiógrafos, como se le llama. Porque en esa ocasión se menciona salmos porque era el que más, al ser el más extenso, equivalía a todos los demás. No es como la clasificación que nosotros tenemos hoy día, que el Pentateuco, que los libros históricos, que los libros poéticos, que los libros proféticos. O sea, ahí se abarcaba, eran 3 grandes divisiones: la ley, los profetas y los salmos, que incluían los libros poéticos, que incluían los proféticos y los históricos. Y los proféticos abarcaban los mayores, los menores, todos los libros escritos por los profetas. Ahora bien, cuando se lee, que me llama la atención esto, los principales de la sinagoga. ¿Quién eran los principales de la sinagoga? Las personas, los dirigentes, los líderes. Cada sinagoga tenía su propia comunidad de líderes. No era que el líder de esta sinagoga era el líder de la otra. O sea, cada sinagoga, porque también eran localidades diferentes. Estos hombres o principales que tenían allí vieron a Pablo y a Bernabé que estaban ¿cómo estaban ellos? Cuando ellos llegaron, ¿qué hicieron? Se sentaron y se notó. No era que habían miles de gente ahí, o sea, no era un lugar tan grande como pudiéramos decir, pero fue notorio la llegada de ellos. Y como era la costumbre, ellos invitaron al apóstol Pablo y a los que andaban con él a hablar. Era un deber, porque tampoco era un deber de ellos extenderle la invitación. Miren lo que hacen allí: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿A quién no le gustaría que cuando usted llegue a un lugar le digan, fulano, venga, hable? A cualquiera le gustaría eso. Pablo sabía que esa era la costumbre y esa era la mejor oportunidad para entonces hablar del evangelio. ¿Qué me llama la atención de la costumbre que había en las sinagogas? Que se leía la palabra. Obviamente la Biblia de ellos en aquel entonces, ¿cuál era? Las escrituras del Antiguo Testamento. Pero se leía. ¿Y hoy qué pasa cuando lo traemos al día de hoy? Nosotros sabemos que hay ciertos tipos de iglesias donde casi ya ni se lee la Biblia. Hay predicaciones que yo he visto, hermanos, que si se usa un versículo para ayudarlo, es mucho. ¿Ustedes me entienden por dónde vamos? Aún esa costumbre de la sinagoga, ese orden, ese esquema, que ellos tenían la lectura y también daban una palabra de exhortación, ¿en base a qué? A lo que se había tratado. Por eso nosotros vamos a ver que lo adelante, porque aquí no dice exactamente qué pasaje ellos leyeron, no lo dice. Solamente se enfoca en decir que después de la lectura de la ley y de los profetas, ellos le extendieron la invitación a Pablo y los que andaban con él para que si tienen algo que decir, hablaran. Obviamente lo que Pablo menciona en lo adelante, en ese discurso que se parece mucho al de Esteban, la misma defensa que presentó Esteban, muy amplia, lo encontramos entre los capítulos 9 por ahí, 7, tiene que ver mucho con pasajes
que están en Isaías, que están en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos esto? Cuando comparamos el mismo discurso que da Pablo con algunos textos que están en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Por eso, algunos entienden que posiblemente parte de lo que se mencionó allí tiene que ver con Isaías capítulo 1 en adelante. Entonces, el punto es acá en que el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad. Y mire lo que dice el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Algo muy importante que vemos en las sinagogas es que cuando venía algún invitado a traer una enseñanza de la ley, los que estaban presentes debían estar como en silencio. Eso era algo bien específico. Ellos eran muy estrictos en la forma en que hacían estas cosas. Y yo creo que aunque nosotros no estamos bajo ese sistema, inclusive eso tiene alguna enseñanza para nosotros. Porque el hacer silencio, o sea, esa señal que dice allí, señal de silencio con la mano, ¿cómo sería? Dijo, y ahí empieza el discurso: varones, y lo que teméis a Dios, oíd. Pablo da la palabra que, si ustedes se fijan, hermanos, muchos versículos, posiblemente no lo leamos en esta noche, para dejarlo ya y completarlo la semana que viene, y así poder analizar un poco el discurso, porque se parece mucho a la defensa, como dije, a la defensa de Esteban, y vamos a hacer algunas comparaciones y por qué Pablo quizás se dirige de esa manera y todo eso. Por eso uno de los discursos más extensos que encontramos en Pablo en su ministerio. A veces encontramos pocas intervenciones que Pablo fue, y lo que vemos es el resultado, por ejemplo. Y llegó y se predicó, lo apedrearon, lo persiguieron por el resultado. Es como que una dinámica que se da en cada lectura. Pero aquí, y hay otro pasaje más adelante, también vemos a Pablo haciendo una intervención bastante extensa para disertar de la palabra. Y eso que hablaba así mismo de la señal de silencio con la mano, es un principio también que nosotros debemos de imitarlo cuando se está enseñando la palabra, cuando se está predicando el evangelio. Yo a veces me pongo a pensar que muchas veces, hermanos, cuando todo el que ha predicado o el que ha enseñado en algún lugar, imagínense qué sensación produce cuando usted esté predicando y dos personas se estén secreteando. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Que usted esté hablando o explicando algo, o no se lo voy a poner predicando, quizás hasta en la universidad o en cualquier lugar, que usted esté exponiendo un tema muy bonito y que dos compañeras o dos compañeros estén ahí mirándolo a usted y secreteándose. ¿Qué le llega a la mente eso? Muchas cosas, pero nada bueno. O que se están burlando de lo que yo estoy diciendo, o que le restan importancia a lo que yo estoy diciendo, o muchas cosas. ¿Cuánto más cuando se está predicando la palabra de Dios? Eso lo vemos en la sinagoga. En la sinagoga tenían ese respeto. Claro que ya cuando se armaba el lío de, y eso es lo que están enseñando, que no es, ahí se armaba el problema. Pero por lo menos la costumbre, la primera impresión consistía en el acto de ceremonia que tenían la lectura, tenían la exhortación también. O sea, no era leímos y se acabó esto, señores, vámonos, cantemos el himno y se acabó. Había que dar la palabra exhortación. Eso es algo muy significativo. Y qué bueno, miren, voy a leer solamente parte, porque sé que es un poco extenso, y voy a leer parte para que veamos cómo el apóstol Pablo hace un recuento histórico. Y oigan bien, Pablo se remonta a la historia del pueblo judío. Y lo que él va a mencionar es algo que ellos manejan, porque también es otro principio. Yo no veo
los discursos por verlos, sino que hay elementos que nos dan una enseñanza a nosotros. Recuerden que Pablo se está dirigiendo a judíos que sabían de la ley, a una comunidad que tú no puedes entrar de golpe y decirle, miren, eso que está ahí, el Señor reprenda, eso no. Pablo primero preparaba como el terreno. ¿Y qué hace Pablo? ¿Cuál es la estrategia que usa Pablo? Primero, remontarse a lo que ellos ya conocían, porque ellos sabían de la ley, ellos sabían de la historia. El problema es que llegó un punto de esa parte que ellos sabían donde se distorsionaron, y más aún cuando no quisieron reconocer a Cristo como el Mesías que había de venir. Entonces él tiene que hacer un recuento de la siguiente manera: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Usted sabe cómo fue la historia, ¿verdad? Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Realmente lo soportó. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Son periodos de 40 años, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque el tiempo que duraron, es más, Moisés, la misma vida de Moisés se divide, o sea, el recuento de la historia de Moisés se divide de 40 en 40, que eso es lo que hace Esteban en su discurso. Presenta los primeros 40 años de Moisés, cuando entendía que por mano de él Dios le iba a darla, y comenzó y enterró al egipcio, luego salió huyendo. 40 años después aparece ya con familia y con todo, y ahí Dios lo llama. Él nos decía, ponía excusa de qué iba a hablar, de qué iba a decir. Ya sabemos que duró 40 años en el desierto con el pueblo, y Moisés muere de 120 años. 40, 40, 40. Aquí entonces vemos a Pablo mencionando también periodos de 40. Los 40 años en que en él, pero luego del desierto y que entran a la tierra prometida, con el periodo de los jueces, que es algo que luego estaremos hablando, pasaron varios años hasta que llega Saúl, se instaura la monarquía con Saúl, y son periodos también de 40-40. ¿Por qué? Porque Saúl duró 40 años reinando, David duró 40 años reinando, y Roboán duró 40 años, hasta que se divide el reino, y cada quien, es como que lo que pasó en Jueces se repite, pero ahora en el periodo de Jueces, una época oscura. Y él menciona eso. Pidieron rey, les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, fíjense el salto ahora que hace. ¿Se entendió? Porque el preámbulo que él hace es para poder crear el vínculo entre David y Jesús, porque él es de la línea de David. Cuando usted lee a Mateo, ¿cómo empieza Mateo? Libro de la genealogía de ¿quién? De Jesús. ¿Hijo de quién? De Abraham, hijo de David. Menciona 2. Lo adelante él va a mencionar hijo de fulano, hijo, hasta llegar a Jesús. Pero menciona 2 figuras clave. Abraham, ¿cómo qué? Como fundador, como padre de la fe, o con quien Dios inició el nacimiento del pueblo. Pero David, ya usted y yo sabemos que, ¿por qué David? Porque era a través de la línea de David, del linaje de David, que iba a venir Jesucristo. Son figuras específicas. Entonces, él tiene que mencionar a David aquí, porque lo que él quiere presentar es que ese, que ellos también esperaban y sabían que era de la línea de David, fue el que rechazaron.
dice allí, antes de su venida, versículo 24, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces ahí está haciendo otra vez referencia a una figura que debieron haber conocido, que les predicó a ellos, a sus antepasados, porque sabemos también que habían pasado, algunos habían sobrevivido, claro, pero Juan habló de Cristo. Y ahora vuelve otra vez. Hizo el vínculo con David, ¿verdad? Ahora hace el vínculo con Abraham. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Por qué tiene que mencionar a Abraham? Y los que en vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Es una acusación muy fuerte. Y le está hablando a personas que van a sinagogas, que leen la ley, que leen los profetas, que leen todo eso, y le dice, no les valió haber leído eso, porque al fin y al cabo lo condenaron. No conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hasta ahí está bien, porque ¿en qué consiste la predicación del Evangelio? Hay 3 puntos clave. ¿De qué trata el Evangelio, hermano? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros mencionamos cuando hablamos de Cristo? Su vida, su muerte y su resurrección. Y si ustedes se dan cuenta, esos elementos están implícitos acá. Lo mismo pasaba en el periodo de los profetas. Los profetas tenían básicamente 3 o 4 elementos en su predicación, todos. Primero vino palabra de Jehová a mí, ¿verdad? O sea, la autoridad, la veracidad o la autoridad de sus palabras. Vino palabra de Jehová a mí. Pero dentro de esos libros, usted va a encontrar cómo ellos denuncian el pecado de la nación. Denuncian todos los pecados que cometía el pueblo, que luego el castigo, el juicio de Dios. Por causa de ese pecado viene juicio. Y lo cuarto era la restauración. Siempre la restauración, en muchos de los casos, apuntaba a algo que podía desarrollarse en la historia, pero en muchos también se extendía hasta Cristo. Porque todos los profetas, de una manera u otra, hablaron de Cristo. Y por eso que cuando ustedes escuchan que ellos no escucharon ni los profetas, se está refiriendo a muchas de esas cosas que ya se dijeron que en Cristo se cumplió. Por aquí vemos también que el elemento del discurso del Pablo incluye la muerte y la resurrección. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días. ¿Cuántos días fueron que lo vimos en el capítulo 1? En el capítulo 1 se apareció por ¿cuántos días? 40 días. Número 40 es un número redondo, ¿verdad? 40 días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus palabras clave que hemos mencionado muchas veces. Esta es una palabra clave en el libro de Hebreos, de Hechos. Son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a
a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y ahí sucesivamente. Vamos a continuarlo, hermanos, la semana que entra, si Dios lo permite. Me interesa que ustedes repasen este discurso, lo lean completo, lo analicemos y saquemos esos puntos específicos por lo cual el apóstol Pablo tiene que, porque recuerden que cada discurso, la manera en que vamos a verlo, son diferentes. No es en la misma predicación o la misma manera. Pablo, dependiendo del grupo y el lugar donde estaba, Pablo también sabía de qué manera podía llegar. En este grupo particular él tiene que hacer esto, aunque no todas las veces lo hacía así como lo vemos en otros pasajes. Pero analicen este discurso que hace Pablo y vamos a ver un punto muy importante, sobre todo de alguna declaración, versículo 48, donde se dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, les invito a que sigamos leyendo. El libro de Hechos tiene muchas cosas que enseñarnos, no solamente para llenarnos de historia de lo que pasó, sino que también hay algunas verdades o principios que podemos traer cuando nosotros tenemos la intención de comunicar el Evangelio. Pablo no se avergonzó ni se echó para atrás cuando se le dio la oportunidad de predicar. No importaba que eso le implicara cualquier obstáculo, cualquier oposición, Pablo estaba dispuesto. La pregunta mía es ahora en relación a esto: ¿estamos nosotros dispuestos a correr el riesgo de predicar el Evangelio? Quizás en el contexto de vivir en nuestro país, República Dominicana, que tenemos libertad de culto, quizás no sea tan problemático pensar en decir: heme aquí, envíame a mí. Por encontrarnos del otro lado del mundo, donde muchos creyentes están padeciendo por solamente abrir la Biblia, entonces ahí cobra mucho más sentido eso. Que Dios nos ayude a tener esa misma disposición que tenía Pablo y los que andaban con él, de predicar el Evangelio, no importando el costo que fuera. Porque ya hoy día, como cada vez que me toca salir a predicar en alguna casa del centro donde estamos, una de las cosas que le menciono es: esto que se está viendo ahora de venir y predicar en la casa, en antes era muy a menudo, en antes era muy común que se hiciera una predicación, una campaña allí. Ya eso poco a poco se ha ido mermando, y a la medida que pasa el tiempo también vemos como muchos creyentes han dejado de predicar. Muchos creyentes ya entienden ya que bueno, ya Dios sabe que el Señor lo va a salvar en su tiempo. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es un mandato. Usted puede traer personas, invitarlos a que vengan a la iglesia, eso está bien, hermano. De alguna manera u otra usted lo está exponiendo a que escuche el Evangelio. Pero ¿sabe cuál es el mandato? Ir. Tenemos que salir. Y para eso, hermanos, que Dios ponga en nosotros la misma disposición que puso en estos hombres y en las mujeres que Dios usó para predicar su palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a concluir este tiempo y la semana que viene, Dios mediante, completamos la parte de este capítulo 13. Oremos al Señor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra una vez más nos muestra a través de la vida el testimonio de estos hombres que andaban con Pablo y todo lo que hacían, y el poder nosotros también imitar esa fe, ese apego que ellos tenían, sin temor y con denuedo, presentar el verdadero evangelio aún a comunidades que estaban totalmente opuestas a ese mensaje. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, pero pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos tener esa verdadera pasión por las almas, de predicarle el evangelio. Y así como Pedro en varios discursos que vimos, y ahora que iniciamos viendo también a Pablo
exponiéndose, ya lo vimos también con Esteban, y cómo hacían ese recuento. Ayúdanos, Señor, de la misma manera, nutrirnos de la palabra para poder también hablarle a las personas con propiedad que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que aunque hayan pasado tantos años, la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Oh Señor, glorifícate. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros pensamientos y permite, Señor, que a tiempo y fuera de tiempo, las personas que nos rodean en nuestro trabajo,